Hola gente, ¿cómo están? Espero que anden bien porque yo estoy muy contento, ya que desde hace tiempo estaba esperando esta licencia. Casi desde que empecé a jugar DBD estoy esperando que saquen a Alien como killer. Así que nada, les voy a contar todo lo que trae el DLC de Alien, ya que hay unas cuantas cositas nuevas. Killer nuevo, Survey nuevo, perks nuevas, mapa nuevo y Mori nuevo. Bueno, arranquemos con el killer y su poder. Este tiene unos atributos básicos, corre 4,6, tiene 32 metros de radio de terror y una altura media, pero es un poco engañoso porque con la habilidad que tiene podés ir agachado. Hablando del poder, son dos y funcionan de la siguiente manera. El primero, el killer tiene dos modos, el normal, como cualquier killer base, y uno que se llama, si no recuerdo mal, modo carrera. En este modo el killer se agacha, se reduce un poco el radio de terror y el killer corre un poquitito más rápido. Además de que te habilita la opción de golpear con la cola del xenomorfo. Y dicho ataque tiene más distancia de lo normal y atraviesa los pallets y las ventanas como un látigo de Némesis más o menos, y también puede hitear arriba de estructuras medias barra altas como una Huntress, además de que puede dar hits a survivors que estén en un piso más arriba o en un piso más abajo. La segunda habilidad, al empezar la partida vas a tener lo que DBD llama como estaciones, que van a ser la entrada y salida del killer a unos túneles que recorren partes del mapa. Los lugares por los que vas a poder entrar y salir a los túneles van a ser predeterminados por el RNG del juego. Dentro de los túneles vas muy rápido, o sea que tiene una buena movilidad de mapa. Además, cuando recorres los túneles, este poder se recarga muchísimo más rápido que fuera de los túneles. Al salir del túnel, a veces podés encontrar service rápido, entre comillas, porque se activa el instinto asesino si hay un service cerca de la estación por la que elijas salir. Antes de entrar a los túneles o dentro de ellos, podés marcar cuál es la estación por la que querés salir para tener un camino amarillo que te marque cómo llegar y que no te pierdas. Ahora pasando al otro bando, los zombies van a tener justo encima de las estaciones del killer la opción de agarrar unos lanzallamas que pueden colocar en casi cualquier parte. Sí, dije un lanzallamas. Cuestión, esos lanzallamas sirven para quemar al killer y hacer que ya no pueda ir agachado, pero ojito porque el killer también los puede romper de un solo hit. Se puede colocar un máximo de 4 lanzallamas en el mapa y la caja te indica con un número cuántos quedan para usar. No se puede agarrar dos lanzallamas consecutivos de la misma estación ya que tiene un cooldown, pero sí se puede agarrar dos consecutivos de diferentes estaciones por más de que estén muy cercas entre sí. Si el killer rompe un lanzallamas, este tarda un tiempo en regenerarse en las estaciones. Si el killer es quemado pero no rompe el lanzallamas, este se sobrecalienta, por así decirlo, y hay que repararlo para que funcione otra vez. También puedo elegir desarmarlo y moverlo a otra zona del mapa, pero la realidad es que no renta mucho andar con el lanzallamas encima porque, como pueden ver, el survey va demasiado despacio cuando lo cargas. Datos importantes para ambos bandos. Si el killer es quemado por un lanzallamas, tiene un cooldown de 33 a 35 segundos aprox para volver a agacharse, pero si este se mete en un túnel, recupera el poder entre 6 y 9 segundos mientras los recorre. Y esto debe ser un bug y lo irán a cambiar probablemente, pero se puede colocar un lanzallamas abajo del gancho obligando al killer a dar un hit, ya que no puede colgar. Bueno, terminando con el poder, vamos con las perks. Brutalidad veloz. Dar un hit a un survey otorga un 5% de velocidad extra por 10 segundos. Segunda perk, arma definitiva, que se activa por 30 segundos después de abrir un locker y los surveys que estén dentro o que entren en tu radio de terror van a gritar y tener ceguera, o sea, no van a ver auras. Y tiene un cooldown de 30 segundos, lo que quiere decir que se puede usar cada un minuto. 30 que va a estar activa y otros 30 que tiene de cooldown después de que se desactiva. Y la tercera perk, Instinto Alienígena, cuando colgas a un survey se activa la perk y muestra el aura del superviviente herido más lejano, además de darle inconsciencia por 20 segundos, o sea, no me va a escuchar el radio de terror. Pasando a las perks de surveys, primero tenemos trampa química. Cuando un survey repara un gen hasta la mitad, le va a habilitar la opción de poner una trampa en un pallet dropeado y si el killer rompe ese pallet se ralentiza 4 segundos un 50%. Va muy lento. Segundo tenemos ligera de pies. Los pasos de los surveys no se van a escuchar cuando estén corriendo, siempre y cuando el survey esté sano o hasta que haga una acción rápida como saltar un pallet o una ventana. Acá los dejo con el sonido del juego para que puedan ver cómo funciona. Ahí se empiezan a escuchar los pasos. Y bueno, para terminar con las perks de Surveys, Estrella de la Suerte. Esta perk me parece un poco rara o está mal traducida porque funciona de la siguiente manera si no entendí mal por lo que yo probé en la PTV.
Si yo como Survey estoy herido y me meto a un locker, no hago ruido por 10 segundos. Ahí no está haciendo ruido. Y si salgo antes de esos 10 segundos, no dejo charcos de sangre. Además, que al salir del locker ves el aura de los Surveys y del generador que esté más cercano. No sé, me parece muy random esta perk. Y bueno, para ir terminando le voy a mostrar algunas cosas específicas que pueden hacer solamente en este mapa, como entrar en esta habitación secreta, y para entrar es de la siguiente manera. Primero vas a tener que encontrar a este astronauta que no siempre aparece en el mismo lugar, además de que hay otros muy parecidos distribuidos por el mapa. Este te va a dar una especie de llave barra tarjeta que vas a tener que introducir en el edificio principal y te va a pedir una clave que va a ser izquierda, abajo, arriba, derecha. Si no tengo mal entendido va a ser siempre la misma y se va a abrir la puerta del costado. Y bueno, para el siguiente secreto los dejo con mi reacción, que es una especie de jumpscare que siempre aparece en el mismo lugar, parecido al que está en el mapa de Silent Hill cuando te asomás por una taquilla y salta un cuerpo de golpe. Bueno, similar. Lo que trae, ¿eh? Acá está el easter egg. Ay, la con... mana. Está genial cuando salta. Bueno, y algo que podés hacer solamente en este mapa es, en el edificio principal, activar estas palancas que lo que van a hacer es lo siguiente. Cuando el Survey pase específicamente por estas tuberías, va a salir un gas que me va a congelar por aproximadamente 3 segundos. Y bueno, creo que esto ya era lo último. Considero que ya no hay nada más que destacar. Espero que hayan disfrutado el video y que les haya gustado el DLC porque a mí me encantó. Repito, yo lo estoy esperando hace muchísimo tiempo. Me parece que es un killer divertido de jugar, divertido de enfrentar, que eso es lo más importante. Y también me parece que es un killer fuerte. Pero bueno, eso se va a ver con el tiempo. Gente, espero que hayan disfrutado el video y acuérdense que si les gusta el contenido me ayudaría muchísimo si me dan like, se suscriben, si comentan. Y nada más. Gracias, adiós. ¿Estás grabando? Sí.